Continuando con el siguiente panel, ahora nos corresponde el referido a la infraestructura. Al inicio, el ministro Segura, como presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico Integración Financiera, mencionó este tema como uno de los pilares fundamentales para la integración y el crecimiento de Chile, Colombia, México y Perú. A este efecto hemos convocado un panel de especialistas que va a ser moderado por Juan Pablo Nosiglia, que es Head Trader de la AFP Integra. Un fuerte aplauso para el panel y le dejo la palabra a Juan Pablo. Buenos días. Ante todo, gracias por haber venido al evento. Les presento al panel que tenemos hoy día. A mi izquierda tengo a Miguel Toledo, que es Investment Officer del IFC. También cuento con Javier Correa, que es director de promoción de inversiones de Proinversión. A mi derecha está Jorge Ramos, CEO de Cofide. Y también contamos con la presencia de Luis Carlos Núñez, Managing Director para Citibank. La idea del panel es ver cómo podemos hacer para que el tema de la infraestructura en el Perú sea mucho más dinámico y al mismo tiempo ver si es que la Alianza del Pacífico puede aprender de la experiencia peruana y trasladarlo a los diferentes países de la región y lograr que sea un proceso dinámico y sencillo entre todos los países que conformamos la alianza, ¿no? Quería comenzar preguntándole a los panelistas ¿cómo creen que podemos encontrar un punto medio entre las necesidades de los estados y lo que el mercado quiere como emisiones del lado de infraestructura? No sé quién quisiera tomar la posta primero. Bueno, buenos días con todos. Agradecerle a El Dorado por la invitación. Yo creo que hoy día, en realidad, creo que a nadie le es ajeno ni duda de que la Alianza del Pacífico trae una serie de retos y oportunidades para los países, especialmente el Perú, ¿no? Yo creo que hoy, por lo menos, y creo que lo comentamos un rato antes, hoy día el diálogo que hay entre el propio Estado, desde la Agencia de Promoción de Inversiones, fondos de pensiones, bancos, y tratando de conjugar dónde están las necesidades o las expectativas de cada quien, creo que abren un espacio positivo para llegar a soluciones. Yo creo que muy buena parte de los que intervenimos en este proceso del financiamiento de infraestructura, creo que ya tenemos un diagnóstico y sabemos dónde están los problemas, ¿no? Entonces, creo que lo que nos toca es, después de este diálogo que se ha abierto hace algún tiempo atrás, es empezar a aterrizar en medidas concretas, ¿no es cierto?, que nos lleven a hacer que los procesos de infraestructura inicialmente en el Perú sean mucho más dinámicos. Y como dices tú, Juan Pablo, muchas veces nosotros a veces somos mucho más pesimistas de lo que realmente el mercado exterior percibe de nosotros mismos, ¿no? Cuando empezamos a mirar cómo se desarrollan las infraestructuras dentro de los países de la Alianza del Pacífico, sinceramente creo que sí tenemos una ventaja y un liderazgo, ¿no? En cómo se han desarrollado las concesiones y cómo se han hecho estructuras que los inversores las ven como estructuras fáciles de llevar, fáciles de entender y fáciles de financiar, ¿no? Obviamente los retos creo que hoy están también en cómo hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado en estos procesos de concesión, porque claramente los procesos que se vienen desarrollando, como las líneas del metro, etcétera, requieren una participación de recursos del Estado de manera importante, ¿no? Yo creo que las bases están sentadas para poder dinamizar el proceso de infraestructura dentro de Perú y dentro de la Alianza, ¿no? Ya la tarea creo que se empezó a hacer. Lo que hay que hacer básicamente es aterrizarla y unir las expectativas de diálogo. Claramente el Estado y el sector privado no tienen por qué estar alejados, ¿no es cierto?, y cada uno en su escritorio al frente, peleando, ¿no es cierto?,
por quién sostiene mejor su posición. Yo creo que hoy día lo que nos toca en realidad, en un momento en que hoy sí es clave la infraestructura, los commodities están como están, le pasa a Colombia, le pasa a Chile, le pasa a Perú. El gran motor de crecimiento está centrado en la infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que sí es momento, y hay un momento adecuado de poder aterrizar estas medidas para que la infraestructura en el Perú siga creciendo como todos esperamos, ¿no? Yo creo que, buenos días a todos. Yo creo que el reto está un poco en lograr una sostenibilidad en generar un pipeline de proyectos que sea bancable. Que un país logre tener un esquema estandarizado en el cual se lleguen a tener proyectos en los cuales se atraigan inversionistas que tengan un retorno adecuado a su inversión, pero que además se atraigan fuentes de financiamiento diversas, que incluyen no solamente la banca comercial, sino el mercado de capitales local e internacional. Y ahí, recalcando sobre una de las ideas que Jorge mencionó, el Perú ha hecho un esfuerzo importante y tiene un track record que es bastante mayor, yo diría, que el de los países de la región. Probablemente vamos a tocar un poco más sobre esos detalles durante el panel. Yo creo que el reto está en que las estructuras que se pongan, tal como lo ha hecho el Perú, en otros países, conlleven a que los diferentes actores participen y se logre la sostenibilidad en el largo plazo de financiamiento de programas billonarios como los que tienen tanto Colombia como México como el mismo Perú, ¿no? Construyendo un poco sobre lo mencionado por mis colegas panelistas, yo creo que ellos hablan principalmente sobre el tema de concesiones y APPs, ¿no? Y yo creo que un programa construido para concesiones y APPs debe reunir las características antes mencionadas, ¿no? Es decir, tiene que ser bancable, tiene que incluir una adecuada transmisión de riesgos al privado. Pero no nos olvidemos que para cerrar la brecha de infraestructura hay un componente de obra pública, ¿no? Que corresponde al Estado y a los diferentes sectores ejecutar. Ahora, en un contexto de la Alianza del Pacífico, ¿cómo podemos de alguna manera regionalizar? Bueno, por el tema de las APPs es mediante la atracción de capital y obviamente concesionarios, ¿no? Futuros concesionarios que van a transmitir tecnología y conocimientos. Y por el lado de obra pública, bueno, tenemos también nuevamente futuros constructores, ¿no? Creo que tenemos un buen momento en el sentido de que hemos logrado atraer a postores de países miembros de la Alianza del Pacífico. Tenemos postores colombianos, tenemos postores mexicanos, ¿no? Y se ve creciente interés de postores chilenos. El otro punto importante a recalcar, el cual Perú ha sido muy exitoso, al igual que Chile y México, es la calidad crediticia del país es clave para atraer la inversión. Y efectivamente hoy con el rating que tiene Perú, después de haber pasado por la experiencia de la colocación de línea 2, el cual fue una transacción de 1.2 billones, mostrando que efectivamente existe la liquidez y la profundidad del mercado y la calidad de los inversionistas para venir al Perú a financiar obras de infraestructura. Eso es supremamente clave. Entonces, el que tal vez está un poco retrasado en la calidad de los contratos, en seguir pasos más cerca a los otros países como México, Chile y Perú, es Colombia, donde realmente la complejidad del contrato ha creado o han tratado de que sea financiado los programas lo máximo posible con los inversionistas locales. Y desafortunadamente la profundidad de liquidez en los mercados locales, sea a nivel bancario o institucional, no está. Eso lo que conlleva es a grandes riesgos del programa de infraestructura y grandes costos, porque al final hay que tratar de crear una competencia entre los inversionistas. Entonces, a pesar de que todos los países han logrado el grado de inversión y los ratings siguen mejorando, lo óptimo, y a raíz de que las tasas a nivel global están extremadamente bajas y es verdad que estamos viviendo periodos de volatilidad, pero el mercado regresa y la liquidez está. Entonces la idea es aprenderles de las otras experiencias y mirar dónde han funcionado, cómo han funcionado y tratar de copiarlas en vez de ser innovadores y tratar de llegar
a obtener una liquidez que tal vez no es idónea para financiar ciertos proyectos? Luis Carlos menciona el tema de la profundidad de los mercados locales para poder financiar los proyectos. Todos podemos ver en las noticias que cada vez los proyectos que se están financiando son cada día más grandes. Tenemos en el pipeline de infraestructura, solo por mencionar un par, la línea 3, la línea 4, las obras de cabecera para el abastecimiento de agua en Lima, y son proyectos que están por encima de los 600, 700 millones de dólares. Son proyectos que no necesariamente el mercado de capitales puede fondear solo. ¿Cómo logramos, mercado de capitales local, cómo logramos la participación de los miembros de la Alianza del Pacífico para atraer la inversión del exterior sin comprometer los intereses del Estado y logrando que estos diferentes participantes pongan un ticket significativo dentro de los proyectos, ya sea a través de las multilaterales o de los bancos, la banca de fomento? Bueno, nosotros en general, y creo que midiendo dónde tiene impacto una participación de un banco de desarrollo como el nuestro o nuestros pares en la región, fundamentalmente está centrada en cómo hacer que el proyecto arranque lo más rápido que se pueda, ¿no es cierto? Y en todo caso dejarle tranquilidad al sponsor con los bancos de inversión que participen o los bancos comerciales locales que participen en el financiamiento, la tranquilidad de llegar a un cierre financiero de manera adecuada. Nosotros lo que hemos hecho en determinado proyecto, y obviamente dependiendo de la calidad del sponsor, ha sido dar créditos puente, ¿no es cierto?, con garantías corporativas de sponsors, de las matrices principalmente, que permiten arrancar el proceso de obra sin necesidad de haber llegado todavía al cierre financiero, ¿no? Obviamente todo esto pasa por una evaluación de riesgos, hay que ver bien obviamente al sponsor y sus capacidades, pero claramente también en los últimos 15 o 20 años no se ha dejado de financiar un proyecto de concesión. Del lado nuestro de Ecofide emitimos frecuentemente el mercado internacional y tenemos un diálogo abierto con emisores del exterior también, como los locales, y a nadie le preocupa la estructura, ¿no? Probablemente la semántica preocupe en el sentido de si hoy día, como conversamos, se llama CAO, PAMPI o Cerrepicao, ¿no es cierto?, que hay que estar traduciendo los nombres, pero más allá de los nombres, lo cierto es que la estructura es conocida, ¿no? El riesgo que asume el gobierno peruano a través del pago de obligaciones es un riesgo que ya ha sido demostrado y no ha tenido ninguna complejidad ni eventos de incumplimiento además, ¿no? Un inversor me comentaba en nuestra emisión de bonos, oye, mira, la estructura del metro está un poco complicada, de repente es algo diferente, pero sí, han entrado y han participado, ¿no? Y mencionaban, y no es por obviamente desmerecer a ningún otro país, pero decía, no la compliquen tanto porque ustedes no son como Ecuador, que nunca en su vida ha pagado un bono que ha emitido, ¿no? Entonces, obviamente, Ecuador está hoy día en un proceso distinto y tratando de reengancharse en el mercado, pero lo cierto es que las estructuras que tenemos son confiables y han tenido éxito. Por lo tanto, el apostar como Banco de Desarrollo en la etapa inicial, que es donde realmente se necesita una participación de una entidad como la nuestra, yo creo que ha sido fundamental para cerrar varios de los financiamientos que se tienen, ¿no? Y lo mismo, obviamente, hoy día en escala Alianza del Pacífico, es algo que ya mencionó el ministro Segura también, oye, ¿cómo vamos a hacerle para financiar, ¿no? Los privados se van a animar, vamos a intervenir los bancos de desarrollo de los otros países a poner parte del capital del fondo. Yo creo que ese creo que no va a ser un problema en el tema de poner los fondos y la liquidez, sino también, obviamente, las economías son de tamaño distinta, ¿no? Entonces hay que mirar bien también porque hay un efecto a veces mediático, complejo, es que tú estás poniendo fondos que al final terminan yéndose a inversión en otro país, ¿no? Lo cierto es que hoy día yo creo que ese concepto hay que dejarlo de lado porque para qué hacemos alianzas y tratamos de estandarizar procesos entre nuestros países si realmente no va a fluir el capital entre nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que hay una intención por lo menos de una creación de un fondo de infraestructura que abarque países de la alianza
y obviamente hay que aterrizarlo y engancharlo con el sector privado y los fondos de pensiones también, obviamente de todos los países miembros, para poder de alguna manera dinamizar los procesos de infraestructura de cada país, ¿no? Yo creo que por lo menos del lado de cuál es el compromiso y cómo podemos afrontar este tipo de procesos, nosotros ya estamos haciendo estos créditos puente y creemos que en las obras de alguna manera importantes, como la central de Chagua, como gasoducto, que hoy día, bueno, por factores ajenos anda medio en discusión, pero claramente en proyectos importantes hemos podido poner la primera piedra, ¿no es cierto?, porque conocemos qué riesgo es el que estamos asumiendo, ¿no? Y Jorge, más allá del crédito puente, ustedes han jugado un papel muy importante porque, por ejemplo, para algunos de los bancos internacionales, en el caso de Citi, nosotros por temas regulatorios no podemos ir más a un periodo más largo de 5 o 7 años. Entonces muchas veces podemos dividir el crédito como un préstamo A-B, donde nosotros vamos 5 o 7 años, ustedes van a 12 por su naturaleza, y ayuda a los bancos a entrar a proveer esa liquidez también que complementa los proyectos. Entonces, si hay algo regional de esa naturaleza, sería muy interesante porque puede ser el puente para muchas instituciones extranjeras. Tu pregunta tenía dos ángulos, en mi opinión. El primero, acerca de cómo incentivar la participación de otros jugadores, fondos de pensiones internacionales de la Alianza del Pacífico en infraestructura en Perú y viceversa. Y la verdad es que el mercado tiene que ir hacia allá porque las necesidades son tan grandes y al mismo tiempo los digamos, tamaños que tienen los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales regionales son tales que hacia allá tiene que ir el mercado. Ahora, el reto está hay retos regulatorios de homogenización, de temas impositivos, y en eso, tanto en eso como digamos, ya en las inversiones directas, yo creo que las multilaterales tenemos mucho que ofrecer. En el caso de IFC, por supuesto, siendo parte del Banco Mundial, hay un trabajo importante que se puede hacer en todo el tema regulatorio y institucional. Y después, el hecho de que nosotros estemos invirtiendo en los diferentes países y el hecho de que podamos trabajar en poner estructuras que puedan atraer a estos inversionistas de otros países y darles confort de que nosotros hemos estado en esos países y conocemos los contratos, conocemos el ambiente en el que se desarrollan, puede atraer o puede ayudar a que, siendo lo que llamamos inversionistas anclas, se puedan fomentar estos. Como por ejemplo, en este momento estamos trabajando como inversionistas ancla en uno de los fondos de deuda que se están estableciendo en Colombia. Y la idea es que empecemos a atraer inversionistas institucionales chilenos, peruanos, para empezar. Y yo creo que ese esfuerzo, en la medida en que la base esté, se puede empezar a replicar en un futuro no muy lejano. A mí me gustaría añadir que desde el punto de vista de la originación, el Perú tiene una ventaja importante, ¿no?, que es su fortaleza crediticia, ¿no? Eso le da implícitamente un gran atractivo a los diferentes papeles de deuda asociados a proyectos de infraestructuras que se emitan. El gran reto es cómo construir sobre eso, ¿no? Y yo creo que hay dos áreas importantes, ¿no?, que es un poco el tema de consistencia y estandarización, ¿no? Entonces, en el pasado creo que han habido evidencias de que hemos sido un poco inconsistentes, ¿no? Hemos pecado de creativos, ¿no?, y hemos generado un ruido innecesario, ¿no?, en los inversionistas, que han tenido que trabajar un poco más duro de lo necesario, ¿no?, para comprar los papeles peruanos. Y el otro tema tiene que ver con estandarización, ¿no? Ahora, lamentablemente un contrato no se puede estandarizar en su totalidad porque por definición estos son contratos a la medida, ¿no? Pero sí se puede estandarizar temas relacionados a posiciones del Estado, a cláusulas de terminación, a temas de solución de conflictos. Entonces, si bien es cierto desde un punto de vista de originación, tenemos una tarea pendiente, yo creo que trabajar en esos dos lados ayudaría bastante a regionalizar los contratos peruanos. Mencionas el tema de la estandarización y
y lo que se ha aprendido del proceso peruano. Yo quería aprovechar que teníamos dos panelistas de fuera de Perú para que nos comenten cómo han visto ellos de afuera el desarrollo del mercado de infraestructura en el Perú en los últimos años, qué se ha aprendido y qué creen ellos que podríamos mejorar tanto en la inclusión del mercado de capitales como por el lado de la banca. Habiendo trabajado en varias transacciones y como mencionamos anteriormente, la del Metro de Lima, que fue bastante ambicioso el monto de 1.2 billones de dólares, a nosotros nos parece que, como bien lo menciona Jorge, en el mercado internacional ya hay un conocimiento profundo de la estructura que ha utilizado el gobierno peruano para financiar infraestructura. Eso es excelente para el Perú y es algo que tal vez los otros países, en el caso particular de Colombia, porque Chile ya ha financiado mucha de su infraestructura y tiene un excelente rating, y México también está muy avanzado, pero en el caso de Colombia, tal vez esa calidad de contrato o ese contrato que ya se conoce se debería de implementar y no tratar, como lo mencioné anteriormente, de enfocarse exclusivamente en financiar en el mercado local. No hay profundidad financiera para hacerlo en un mercado latinoamericano, las necesidades de infraestructura que tienen los países. Es así de sencillo. Afortunadamente también el costo de fondos ha caído mucho, entonces a pesar de que hay una exposición al dólar, sí es factible conseguir unas tasas de financiación muy competitivas, porque es la clave del desarrollo, es el objetivo que se pactó con la Alianza del Pacífico, crear empleo, desarrollo, competitividad. Si seguimos esperando a que salgan los actores locales exclusivamente a financiar los proyectos, yo creo que vamos a esperar por mucho tiempo y corremos el gran riesgo de dos cosas: una, de que haya un descalabro financiero o de ese tipo de eventos, y dos, que el costo se encarezca. Entonces tal vez es mejor salir a conseguir la plata y ejecutar los proyectos en vez de ir paulatinamente con la capacidad del mercado hacia futuro. El caso de Perú es realmente un caso de estudio exitoso. Lo que Perú ha logrado hacer en términos de desarrollo de infraestructura y hacer las estructuras atractivas tanto para inversionistas como para diversos tipos de financiadores es realmente impresionante cuando uno lo ve. Yo creo que gran parte del éxito radicó en que la estructura mediante la cual la estructura conocida de RPI Caos, RCaos, etcétera, donde el gobierno se hace responsable de una serie de riesgos, le ha generado al mercado mucha tranquilidad y ha sido la que ha permitido estandarizar y sacar elementos, estas estructuras a los mercados de capitales, etcétera. Estoy de acuerdo con Luis Carlos que otros países, el caso Colombia, tienen unas estructuras que son un poco más complejas, donde uno de los riesgos es, primero, que no hay suficientes inversionistas probablemente que entiendan el riesgo y que lo tomen, y segundo, que la prima de precio que le van a poner es mucho más alta que en el caso peruano. Es decir, las obras en Perú se están construyendo a un precio, incluyendo costos financieros, mucho menor que en otros países. Ahora, el riesgo que hay es que esto le pone el peso de estas obligaciones está en el Estado, es decir, básicamente el gobierno está pagando directamente por la infraestructura. Y hemos visto en el caso de otros países, de nuevo refiriéndonos al caso de Colombia, que dada la situación económica, los precios de los commodities, el petróleo, etcétera, están empezando a repensar cuál es el nivel de obligaciones que van a dar hacia los privados, el nivel de soporte. En el caso de Perú entiendo que el soporte sigue siendo alto, pero en la medida en que eso no cambie, yo creo que vamos a seguir viendo un pipeline financiado y desarrollado. En la medida en que esa ecuación se cambie, es donde hay que empezar a pensar en otro tipo de estructuras que puedan hacer que siga siéndose financiados los proyectos. Entonces, al parecer, el caso peruano es un caso de estudio y las piezas están. Tenemos, dentro de lo que podría ser el pasivo de la empresa, tenemos para financiar ya sea la deuda senior, deuda subordinada, tienes los bridge to equity, tienes a las multilaterales.
a parecer de ustedes, ¿qué falta para que ese rompecabezas se termine de armar y sea un proceso más dinámico? ¿Qué ha hecho que el pipeline de proyectos en los últimos años se haya visto tan ralentizado, por no decir disminuido, y a futuro que están viendo como opciones de financiamiento de los diferentes proyectos que en teoría están en el pipeline? Yo creo que hoy día lo que encuentro yo, por lo menos en mi experiencia particular, es que hay un diálogo de repente un poco más abierto, justamente como vienen proyectos que son más retadores y de mayor cantidad de recursos. Vemos un diálogo mucho más abierto, tenemos diálogos frecuentes con Proinversión, por ejemplo, el día de hoy, con el Ministerio de Economía, ¿no? Mirando estructuras que de alguna forma también le den cierto confort a los bancos que van a financiar la transacción o a los inversores del lado de fondos de pensiones o fondos del exterior para no mover mucho el escenario, ¿no es cierto? Es claro que también hay que hacer más eficiente el uso de recursos, como comentaba anteriormente, en el sentido de, oye, claro, si yo corro un modelo, ¿no es cierto?, financiero a tasas de 9% y después lo financio a 6 o a 7, hay ahí unos 100, 200, 250 millones de dólares que se quedan de alguna forma, entre comillas, de ganancia, ¿no? Pero que no ha sido obviamente de mala intención ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que hay un camino a tratar de encontrar eficiencia porque los proyectos que se vienen van a demandar una cantidad de recursos mayores, ¿no? Yo creo que en ese diálogo, y creo que lo has mencionado, lo que nos toca hoy día en realidad es aterrizar una propuesta que de alguna manera tenga a todos los actores en una posición similar y no de tanto cambio de repente dramático de estructura que empiece a una catequización, ¿no es cierto?, de una estructura, ¿no? Los fondos de inversión realmente, o los del exterior también, ustedes reciben un montón de inversores y claro, si le vas a complicar la estructura, la persona que te recibe de repente ni siquiera va a ir donde el portafolio manager a decirle, mira, te voy a explicar qué significa esta nueva estructura que te pongo sobre la mesa, ¿no? Yo creo que hay un proceso en el cual deberíamos determinar, de alinear los objetivos. Creo que todos los actores tienen claro que la infraestructura es clave, ¿no? Y poder proponer de alguna manera lo que nos viene en pipeline, ¿no? En los casos en particular, nosotros más o menos el pronóstico de aprobaciones de infraestructura por año no ha disminuido, ¿no? O sea, este año vamos a cerrar con unos 750 millones de dólares de aprobaciones, y el próximo año es un monto bastante similar, ¿no? O sea, sí no somos, la verdad, pesimistas de que no se van a poder llevar adelante los procesos. Lo que sí, obviamente, creo que todo el mundo quiere es que esto venga y venga más rápido, ¿no? Que creo que es creo que el principal reto está ahí, ¿no? Y ver seguramente en el término de Alianza Pacífico cómo vamos sumando otros actores, ¿no es cierto?, para que ya sea a nivel de sponsor, a nivel de fondos, ¿no es cierto?, con un tratamiento, y ahí es que también está la clave, tributario y jurídico adecuado, ¿no es cierto?, puedas de alguna manera llegar a la estandarización que habla Javier, ¿no? Y que de alguna forma los circuitos sean bastante más fluidos, ¿no? El gran reto está ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente, como comenta Luis Carlos, el problema que vamos a tener probablemente es de fondo, ¿no? Hoy día están, ¿no? Y es en estos momentos en que todavía están donde hay que sacarle el máximo provecho, ¿no? Ya hoy día en realidad estamos enfrentándonos a procesos de mucha volatilidad, ¿no? La hemos visto nosotros en nuestra emisión, la República del Perú también en su emisión, o sea, han sido sumamente exitosas, sí, pero ya no es el plain vanilla de que ibas, ya ok, cerrabas, regresabas y lanzabas la transacción el mismo día, ¿no? Hoy día hemos encontrado dificultades, Grecia en un lado, en fin, China por otro, y claramente hay tiempos también del lado de inversores que probablemente tomen algo más, ¿no? La ventaja es que tenemos una estructura conocida, ¿no es cierto?, y un potencial y un apetito
por el riesgo crediticio de Perú, que es muy importante para desarrollar estos proyectos, ¿no? Y Jorge, ese es un punto muy importante porque llevamos desde el 2008-2009 con las tasas a la baja y ahora posiblemente tengamos una situación, si bien no se dio en estos días o no se dé al fin de año, donde efectivamente tengan que subir tasas, por lo menos en dólares, y poner presión en el resto de los países para hacer lo mismo. Entonces la pregunta es si realmente vale la pena seguir esperando, teniendo el modelo, teniendo algo que ya funciona, seguir esperando para ver si vale la pena que se financien las cosas solo en el mercado local. Y ahí es donde está el costo de oportunidad, es así de sencillo. Si el día de hoy Brasil está teniendo dificultades, no hay mercado de capitales en Rusia, en China están teniendo dificultades y el resto del mundo está enfocado en Latinoamérica, principalmente en México, Colombia, Perú y Chile, ¿cómo no vamos a aprovechar esa oportunidad y salir adelante y tratar de atraer el mayor capital posible? No está siempre ahí, estamos compitiendo por fondos y la oportunidad de costo es inmensa en términos de desarrollar la infraestructura. A mí me gustaría darle una perspectiva diferente, ¿no? Yo creo de que es muy conocido, ¿no?, todas las mejoras que se pueden hacer para los proyectos que están encaminados a alcanzar el cierre financiero, ¿no? Y yo creo de que esa parte es muy importante y generalmente es la parte más visible de los proyectos. Pero no nos olvidemos que antes de llegar a esa etapa hay todo un proceso de originación de proyectos, que probablemente representa la etapa más compleja y la etapa que engloba el mayor número de proyectos. Entonces, la pregunta es cómo dinamizar esa generación de proyectos en un contexto de que intervienen diferentes sectores y diferentes stakeholders. Yo creo de que el Ministerio de Economía dio pasos importantes a la dinamización de esa cartera de proyectos a través del mecanismo de iniciativas privadas. Ahora, definitivamente fue un reto, ¿no?, para el gobierno, aún con el mecanismo de iniciativas privadas, dinamizar la originación de proyectos, dado que eso involucra fabricar proyectos. Y la fábrica de proyectos, manejar ese tipo de mecanismos, es algo que en el Perú no tenemos mucha experiencia, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido gran experiencia en las privatizaciones, en la estructuración de proyectos que han sido fáciles de colocar, como han sido las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Pero a la medida que vamos entrando a tipos de infraestructura más complejos, como son ferrocarriles, como son metros, como son intercambios viales complejos, realmente encontramos que el proceso de formulación y generación de proyectos es complejo y no es tan rápido como originalmente habíamos pensado. Entonces, de cara a futuro, yo creo que es importante pensar, optimizar y dinamizar, ¿no?, esa etapa de generación de nuevos proyectos. Mencionaste el tema de las iniciativas privadas y hasta ahora hemos hablado de proyectos que son más de corte, vamos a decirlo, sencillo, o sea, son de corte más privado. ¿Cómo hacemos para trasladar esta experiencia que se ha tenido del lado del financiamiento de carreteras, del financiamiento de puertos, hacia sectores de corte más social, educación, salud, vivienda social? En su experiencia, ¿cómo creen que podríamos hacer para mover el foco hacia ese tipo de proyectos? Mira, si quieres yo. En el fondo, muchos de estos proyectos de infraestructura social no son tan diferentes estructuralmente a otro tipo de proyectos de tipo PPPs. Y la experiencia está ahí. Es decir, es cuestión de, primero, evaluar dónde están los objetivos de la nación y a dónde quieren ir. Lo segundo es mantener las estructuras mismas que han funcionado en los otros sectores. No hay que reinventar la rueda, como se dijo, hay que utilizar las mismas herramientas. Si las estructuras mediante las cuales los instrumentos de RPIK o de repagos para construcción, para operación y mantenimiento funcionan, los mismos se pueden trasladar a estos sectores de forma que el inversionista que ya los conoce no tiene
no tiene la duda de estar enfrentándose a algo nuevo. Entonces, es la forma en que típicamente debería moverse hacia sectores nuevos. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que los mecanismos de financiamiento existen y deben utilizarse. Un poco nuevamente el reto está en la originación de proyectos, ¿no? Entonces, la construcción de hospitales, de escuelas, incluso de cárceles, demandan diseños, ¿no?, que involucran la participación de arquitectos, ingenieros y la definición de niveles de servicio, generan permisología. Entonces son áreas en las que bajo un modelo APP, como gobierno no hemos tenido un gran track record. No es que tengamos un programa exitoso de hospitales, digamos, de escuelas o incluso de prisiones, ¿no? Entonces, es algo que vamos a ir mejorando en el camino. Definitivamente vamos a construir sobre lo que ya existe en el mercado. Creemos que son sectores de mucho potencial, principalmente por el tamaño del financiamiento. Los hospitales, las escuelas y las cárceles raramente son considerados megaproyectos, pero en términos de número tienen un gran volumen, ¿no?, porque hay una mayor demanda regional. Entonces, con el transcurso de los años es la infraestructura social la que va a ir capturando el pipeline de proyectos y la que se va a beneficiar, bueno, va a beneficiar al país, ¿no?, con una mayor generación de proyectos. Tocando ya un tema más de forma del mercado, a su parecer faltan participantes, faltan sponsors, faltan EPCistas, faltan financistas, o estamos con un mercado armado pero inmaduro como para poder absorber todo el pipeline. Y lo digo a nivel regional, no necesariamente en el caso peruano específico. Por lo que hemos visto en el mercado regional es que por el momento hay suficiente apetito. El hecho de que, como lo comentaba Luis Carlos, en otras regiones del mundo, tanto el mercado de capitales como las economías no están en su mejor momento, ha hecho que los ojos estén puestos en América Latina y en especial en estos países de alta calidad crediticia. Y lo que hemos visto y seguimos viendo, por lo menos en estos 4 países, que hay suficiente apetito de inversionistas. Por un lado, empresas constructoras, especialistas en el tema; por otro lado, una buena cantidad de fondos de inversión que incluso han levantado dinero y tienen todavía suficiente capital para poner. Y por el otro lado, de financiadores en diferente medida en los diferentes países, con los diferentes ingredientes que cada uno tiene. Así que yo creo que la combinación de la posición relativa de estos países versus otros en la región, incluyendo el caso de Brasil, hace que sigamos viendo por el momento que son países atractivos para atraer la inversión. Bueno, yo estoy de acuerdo desde el punto de vista de socios financieros y apetito por el financiamiento. Donde sí hemos visto, digamos, falta de participantes ha sido en el lado de empresas constructoras locales. Cuando nosotros hemos conversado con potenciales sponsors mundiales y nos referimos a fabricantes de gran tamaño, la gran preocupación de ellos es la falta de contrapartes a nivel local con solidez crediticia y rating crediticio comparable al de los sponsors locales para permitir una asociación. Entonces, creo que cuando se hace un análisis de las constructoras locales y se evalúa la fortaleza de ellas, llegamos que tenemos a un número muy pequeño, ¿no?, de potenciales socios de empresas internacionales, y eso de alguna manera limita la entrada de potenciales actores al mercado. Ahora, ya de alguna manera es una decisión corporativa, ¿no?, de cada una de estas empresas el decidir cómo se fortalece patrimonialmente, y también es una oportunidad para nuevos actores, ¿no?, pero que definitivamente hay la necesidad de un mayor número de socios locales para empresas internacionales es algo que hemos observado en varias localidades.
Yo me quedé un poco con la pregunta anterior y que agarró también Javier, y yo creo que esto de cara a futuro va a terminar siendo fundamental, ¿no? Cuando tú necesitas originar proyectos cada vez más complejos o bajar, que es parte de lo que debería empezar a suceder, infraestructura a nivel local y regional, donde claramente hay necesidades de sobra, pero no hay originación. Yo creo que el punto principal es qué vamos a hacer realmente con el talento, porque al final del día la falta de originación viene por un problema vinculado a recursos humanos y no otro, ¿no? O sea, encontrar, que nos ha pasado a nosotros, que viene un alcalde y te dice, mira, quiero financiar una carretera de 30 millones de dólares, ¿no? Y ahí, ¿cuánto has reservado para los estudios? 10.000. Bueno, no hay forma, ¿no es cierto?, humana, que alguna compañía seria tome un proyecto, ¿no es cierto?, y lo haga por 10.000 dólares, ¿no? Entonces, yo creo que el factor humano va a ser un tema clave en que esta originación realmente salga como tiene que hacerse. Y si vamos a empezar a una discusión de que si ganan más, ganan menos, ganan más que yo, menos que yo, la verdad, la infraestructura va a seguir a un nivel como lo vemos hoy día, pero no se va a dinamizar de manera contundente. Entonces, yo creo que al final del día, y creo que esto es creo que Steve Jobs lo decía, ¿no? Los jugadores de primera división están acostumbrados a jugar con jugadores de primera división. Entonces, no podemos pretender jugar en primera división con jugadores de tercera división, buenas personas, buena gente que quiere hacer cosas, pero que no tiene la capacidad de originar, ¿correcto? Y yo creo que ese es un tema clave, ¿no es cierto? Y yo creo que en lo que va este gobierno y el que venga, el gran reto va a estar ahí. Si tú no tienes jugadores de primera división, no pidas resultados de primera división, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental ese tema y no quería dejar de mencionarlo porque creo que es fundamental. Bueno, para ya terminar el panel, creo que queda claro que las piezas están. El caso peruano es un caso digno de ser imitado a nivel regional y creo que ha quedado demostrado que es un mercado en el cual hay un dinamismo, vamos a decirlo, aguantado para poder sacar nuevos proyectos, para poder hacer que este beneficio que genera la infraestructura se sienta tanto a nivel local, regional y nacional, ¿no? Ha sido un panel diverso, ¿no? Hemos tenido actores de diferentes sectores del mercado con puntos de vista muy distintos y quería sacar una lección de esto, o sea, está la voluntad política, está el financiamiento, están las estructuras, están las instituciones. Creo que ya está en los diferentes participantes sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo para que este mercado se dinamice y logremos cerrar esa brecha de infraestructura tan grande que tiene el Perú, ¿no? Quería agradecer a los panelistas y nada, cerrar este panel y no sé si alguien tiene alguna última palabra para decir. ¿No? ¿Estamos? Muchísimas gracias.